Hola, buenas noches, Hernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, 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 hola. Profe, buenas ¿Estás? noches. ¿Cómo estás, Hernando? Bien, profe, gracias a mi Dios. Ah, bueno, no pudiste estar la vez pasada, ¿no? No, profe, lo estuve llamando, pero me contestó por allá una señora, yo no sé dónde marqué. Es que Sí. para disculparme, profe, porque resulta que el hijo le dio un vértigo, Ay, Dios mío. entonces eso no podía levantarse, se vino en vómito, o sea, no se podía mover ni nada. Y como él vive en Bogotá, nos tocó viajar de inmediato para Bogotá, Ay, Dios. porque pues lo trataron y lo enviaron para la casa para que se estuviera quietico, pero siguió vomitando y vomitando y vomitando y ya se estaba deshidratando. Se nos Sí, tocó señor. llevarlo nuevamente para la clínica y le pusieron líquidos y eso para hidratarlo porque ya estaba deshidratado. Entonces estamos en ese proceso, profe, Ay, vamos a Dios ver cómo mío. nos va. Dios mío. ¿Qué Sí, han dicho señor. entonces? ¿Qué han Pues dicho de... Pues hoy mi esposa está en Bogotá, hoy tuvo cita con la audióloga y con el otorrino y le descubrieron algo, no vieron bien algo en el oído, en uno de los oídos el conducto no está igual al otro, entonces hay que sacarle una resonancia para mirar bien de qué se trata. Y él lo habían operado cuando pequeño de las adenoides, Sí, entonces señor. parece que eso también le repercutió en el oído. Ok. Entonces toca sacarle una resonancia para mirar bien exactamente cómo están las adenoides y la parte del oído. Ok. Pero sigue así bueno, ya por lo menos acepta comida. Es que antes comía y todo, lo vomitaba todo. Muy No se tremendo, podía Dios. parar. No, eso fue tremendo. Tremendo, tremendo. Pero ya por lo menos ya está comiendo y ya pues lo están viendo los especialistas. Vamos a ver qué descubren con la resonancia. Bueno, sí, gracias a Dios que los han tratado. ¿Qué edad tiene el Hernando? Él tiene 28 años. Ajá, ok, está joven. Sí, señor. Ay, Dios mío. ¿Y entonces que estuviste llamando y te contestó una señora? Y pues yo no sé si por la angustia y eso, es que mi esposa Marcaste. es muy nerviosa, entonces yo miré ahí en el WhatsApp y marqué el número que yo vi primero ahí. Me contestó una señora, sí, Profe, mire, buenas noches, ¿cómo Rubén está? Gabriel. Ay, La hola Rubén, señora, buenas noches. ¿Y Sí, la buenas señora qué? noches. y la señora me dijo, no, pero espérese a ver, y yo, ¿será que algún familiar o alguna cosa? Y No, después no. ya definitivamente digo, no, 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 está equivocado. Ay, Dios. Claro, porque sí, yo solamente tengo el teléfono acá por si el internet de la casa llega a fallar, me comparto datos y eso, entonces. Sí, profe, entonces, no, eso como nos tocó arrancar de una, yo ya después quedé, fue con la angustia y eso, porque mi esposa se pone muy nerviosa con ese tema Claro, del chip. no, Sí, claro. profe, entonces pues Bueno. me disculpo, me da No, no, pena. no, no, Dios, a mí se me hizo extraño justamente eso, ¿no? Yo dije, ¿qué sería justamente por el no avisar? Yo dije, en Hernando eso no es normal, no es normal. No, No. y es que yo iba viajando porque como voy en la moto, entonces yo paré y miré el número en el WhatsApp, en el que tenemos aquí del Ujú. grupo. Pero seguramente lo copié mal y no, entonces no apagué eso y siga. No, tranquilo, Hernando, Dios mío.
Ah, dicen, hoy vamos a ver. Y bueno, entonces, bueno, Dios nos permita y vamos a estar entonces pendientes a ver qué va pasando y bueno, orando también por él, obviamente. ¿Cómo se llama sí. él? Hernando Enrique también, Hernando Enrique Bueno, Palacios también. bueno, listo, Sí, listo, señor. listo. Rubén, buenas noches. Ahora sí, qué pena. Ahora sí te contestamos el saludo. Buenas noches, profe, buenas noches. ¿Cómo Hola, Rubén. estás? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Acá en San Pedro de Urabá. Mucho En invierno San... por acá. Desde ayer llovió fuerte. Ahorita va rato también cayó otro fuerte aguacero. Bueno, hace rato no llovía. Sí, ya hace ratico, pero las calores están muy fuertes. Eso llueve, llueve y creo que se aumenta más la calor. Sí, claro. No, no sé por allá. Buenas noches, Carlos. No sé si acá en Ibagué llovió en la mañana de hoy. El calor estaba insoportable estos días. Llovió en la mañana, hizo mucho frío por fin, pero en la tarde se desquitó el sol y el calor. Se nos desquitó. Los climas tremendos. Profe, ¿usted ha estado por acá en San Pedro? No, señor, no, señor. Tengo muchos amigos de San Pedro, pero no he alcanzado a ir a San Pedro y irónicamente, irónicamente no he Ah, alcanzado a estar allá. ya, ya. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? No, para que venga por acá. A Claro, San Pedro de Urabá. toca ir, toca ir. Por acá estamos, sí, está Julio, Dairo, Albeiro, Frank y mi persona. Somos cinco, caemos acá del presbiterio Urabá Norte. Hartísimo. Urabá Sí, Norte, así se llama el presbiterio ahora, ¿sí? sí, así se llama ahora sí. Tan chévere. Estamos en el presbiterio noroeste y ahorita ya el presbiterio Urabá Norte. Wow, súper, súper, súper. Sí, no, hace muchísimos años, pues yo me congregaba en Medellín porque vivía en Medellín, ahí en la iglesia central, que realmente era la única, ¿no? Entonces, mucha gente de la iglesia en Medellín venía y todavía viene. Lo que pasa es que yo hace mucho no estoy por allá, de San Pedro. Muchísima Ah, gente. ya. Estaba Ya en David Medellín está Padilla, Sisto, ¿cierto? sí, ahorita está Sixto, estaba Elizabeth Padilla, David Padilla, estaba Sixto, en ese entonces que Ajá. estudiaba ahí en el seminario, estaba el pastor Dionisio, que aunque no es de ahí, pero pues sí se relacionaba mucho con San Pedro en ese entonces, no sé ahora, pues ahora está Ah, en ya, Bogotá, ya. pero entonces, claro, mucha gente y las cosas de la vida, ¿no? Yo Sí, sí. me vine a vivir a Ibagué después de estudiar allá. Como a los 6 meses de estar viviendo acá, conocí un amigo, curiosamente tiene mi mismo apellido, mi segundo apellido, y bueno, nos hicimos muy buenos amigos y resulté viviendo 2 años con la familia de él. Sí, Y oh, pues ya, bueno. él es esposo de una hermana de Sixto, que vive acá Ah, en Ibagué hace más de 30 años. Entonces no, o sea, por eso digo que es curioso porque tengo muchos conocidos de San Pedro de Urabá, muchos en Medellín, en Bogotá, acá en Ibagué, amigos, pero oye, que a San Pedro no he llegado, no alcancé a llegar. todavía hay tiempo, profe. Sí, sí, todavía, todavía. Sí, sí. Bueno, qué bien. Andrés, buenas noches. Dairo, buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches. ¿Cómo han estado? Teología 2. Buenas noches, profe. Bendiciones a todos, compañeros. Dios les bendiga. Amén. Eres el único del grupo que ha llegado, Dairo. Entendido acá. Sí, señor, hemos estado dialogando por ahí por el interno y yo creo que ya estamos en espera de que la hermana Viviana se conecte y el hermano Edilson para Ok, dar inicio a la listo. exposición. Andrés nos saluda ahí en el chat. Buenas noches. Mientras llegan los demás, Dairo estuvo la vez pasada, Rubén estuvo. Ay, Dios, el celular. Ay, ay, ay. Los demás no estuvieron, pero entonces nuestro hermano Edilson comenzó
con lo que ya había iniciado sobre el dogma trinitario. Él no se enfocó en hablar del libro como tal, sino básicamente nos habló de las controversias que han surgido a lo largo de la historia y que narra el libro con respecto a la Trinidad. Entonces nos habló de arrianismo, sabelianismo, socicianismo. Hizo una muy buena investigación paralela a lo que el libro nos dice, es decir, él buscó esas corrientes. Hizo preguntas, hicieron preguntas, nos llamó la atención particularmente, digo, nos llamó a algunos de ustedes que el texto decía o dice que con respecto al arrianismo, eh, los arrianos criticaron que para explicar el dogma trinitario la iglesia usara lenguaje no bíblico, sino filosófico. Entonces hablamos mucho la clase pasada del Imperio Romano, de la división de Oriente y Occidente, de cómo Oriente entonces obviamente adopta el griego koiné, el idioma del Nuevo Testamento, cómo Occidente adopta el latín. De hecho, el texto, ustedes se dan cuenta que tiene muchas citas en griego y en latín, y explica esa evolución del lenguaje, ¿no? De substancia, de esencia, de persona, eh, de no engendrado, de engendrado. Hablamos de eso, entonces nos llamó la atención a algunos de ustedes que el texto dice que la crítica de los arrianos era usar lenguaje no bíblico, que fue una crítica que regresó en la época de la Reforma, y creo que ahí entonces fue donde nos desviamos, pero fue un buen desvío, ¿no? Justamente a disertar con respecto a si existe un lenguaje bíblico, si existe un léxico bíblico, y ahí es donde empezamos a hablar diciendo que una dogmática reformada, que es el libro que estamos leyendo, parte de que la revelación de Dios es progresiva, es natural, pero también es el texto bíblico, y los reformados dicen que Dios escogió hablarnos en lenguaje humano. Entonces el mismo Dios no nos habla en su lenguaje, sino en nuestro lenguaje, eh, y que así como el griego del Nuevo Testamento nos muestra una influencia, eh, llamémoslo así, pagana o de pueblos diferentes a Israel, el Antiguo Testamento nos muestra alusiones, copias, inspiración, plagio, pero también hablamos del mito, del antimito, es decir, cómo el Antiguo Testamento también hace referencia constantemente a cuestiones no bíblicas, pero también entonces en esa disertación nos leímos unos de los primeros versículos de la carta de Judas en el Nuevo Testamento, y nos sorprendíamos cómo en los primeros 7 versículos hace una cantidad de citas y alusiones a textos que los judíos no consideraban como canónicos. Ahí se nos fue la charla, hablando mucho de eso, ¿no? Hablando mucho de que realmente hablar de un lenguaje bíblico para explicarlo todo, pues no tiene sentido, porque la misma Biblia toma de la cultura y, y toma de otras influencias para hablarnos a nosotros, ¿no? Y entonces por esa razón no avanzamos más en cuanto al libro, pero pues creemos que fue necesario hacer lo que hicimos. Eh, de pronto los que no pudieron estar, que fueron varios de ustedes, Fran tampoco, que acaba de llegar, eh, Carlos, Hernando, Andrés, o Andrés es tú, ya tengo duda, perdón. Entonces, pero los que no pudieron estar, de pronto pueden chismosearse por ahí en YouTube, se pueden saltar el video de pronto a cuando, no recuerdo si fuiste tú, Dairo, el que preguntó, o si fue Albeiro, y, y bueno, cuando empezamos a hablar, ¿no? Eh, si les interesa la discusión, o también si les interesa la muy buena presentación que hizo Edilson, que repito, no se enfocó en el texto, sino se enfocó en profundizar sobre, ¿cómo lo llamó él? Estas corrientes trinitarias de las que nos habla el libro. Entonces, la ventaja de tener eso en YouTube es que no tienen que verlo todo, sino pueden saltarse como a partecitas. Dicho esto, bienvenidos a todos los que fueron llegando, Vivian también, Sara. Y bueno, estamos en sus manos, querido grupo. Quedamos de que hoy íbamos a intentar, salvo que ustedes dispongan otra cosa y pase otra cosa, como dejarlos fluir con lo que traen, y no ir más allá de un tiempo considerable para que ustedes terminen, y luego miramos cuando empezamos con los otros, es decir, otra sesión para el último grupo. Aunque eso depende de cómo nos vaya. Estamos en sus manos, mis hermanos.
Nuestra hermana Viviana puede proyectar, puede, porque se nos presentó una dificultad a última hora Sí, y es la señor. ausencia de nuestra hermana Yamile. Y pues Ah, estamos sí, sí, para ayudar y en en este espacio de nuestra hermana Yamile. correcto. Listo, cuando ustedes quieran, cuando ustedes digan, ¿cómo van? Pues están hablando y no Dale, los hermana oigo. Viviana. Ahí es la partecita que le corresponde a nuestra hermana Yamile, hermana Viviana. Sí, señor. Bueno, yo creo que corroborando con nuestra hermana, entonces vamos a exponer y a tratar de ahondar un poquito en lo que le corresponde a nuestra hermana. Y habla del consejo del Dios Trino. Nos dice que los decretos y las obras de Dios en el tiempo no agotan las posibilidades de su sabiduría y conocimiento, pues sus obras son eternas. Con respecto a sus criaturas, las obras de Dios se clasifican en dos grupos. Las obras ad intra y los decretos que forman parte de su consejo. Y las obras ad extra, como la creación y la redención. Estas últimas son un ejercicio de su libre y absoluta voluntad soberana y se realizan en el tiempo de Dios. Todos los decretos de Dios, incluso la elección y la reprobación, se nos hacen visibles en el curso de la historia, sin embargo, están arraigados en la eterna presencia y preordenación de Dios que permanece para siempre y se cumplirá. Bueno, dice que en el Antiguo Testamento enseña que Dios crea, conserva y gobierna todas las cosas por su palabra y sabiduría según Job, capítulo 38, Salmo 33:6. Todo tiene su fundamento en la mente de Dios, pero también afirma expresamente que Dios conoce y declara el futuro con antelación. El Nuevo Testamento habla con un lenguaje más claro sobre el consejo de Dios. No solo todas las obras de Dios son consideradas por Él desde la eternidad. Vamos a repetir esa frase allí. Dice que el Nuevo Testamento habla con un lenguaje aún más claro sobre el consejo de Dios. No solo las obras de Dios son conocidas por Él desde la eternidad. Hechos 15:18, sino que todas las cosas suceden según el determinado consejo y presencia de Dios. Pero el consejo de Dios se refiere primeramente a la obra de la redención. En el Nuevo Testamento posee una gran cantidad de palabras para describir el consejo de Dios. La buena voluntad de Dios,
su propósito, su presencia, su elección y su predestinación. Es decir, que en la obra de la salvación Dios no actúa arbitrariamente, sino según un plan fijo, un propósito inalterable. Bueno, en este punto, digamos que yo voy a hablar un poco sobre el tema de la providencia de Dios y ahí voy a tocar un poco el tema del desafío pelagiano, ¿sí? Y también sobre lo que le correspondía a ella, que es sobre el supra e infralapsarianismo. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso y cómo abordar todos estos temas, a intentar abordarlos todos. Permítanme, abro mi cámara para que me puedan ver. Bien, entonces básicamente lo que encontramos es que el supra e infralapsarianismo son dos posturas, digámoslo así, o dos posiciones, ¿sí? Que están relacionadas con el tema de la predestinación, solo que una apunta a que el decreto de Dios fue antes de y otra apunta a que el decreto de Dios fue después de la caída. Es decir, que cronológicamente hablando, cada una de estas dos posiciones, digamos que están igual, ¿verdad? Están como al mismo tiempo, solo que una dice que ocurre antes de la caída del hombre y la otra dice que es después de. Entonces dice aquí, la principal diferencia dentro del propio campo teológico reformado tenía que ver con el orden lógico de los decretos divinos. El debate entre el supra e infralapsarianismo, la cuestión clave aquí es si considerar el decreto de elegir y reprobar lógicamente antes, es decir, supra, o después infra, del decreto del crear y permitir la caída. En este caso, digamos que como dice acá, todos los seguidores de Agustín enseñan una forma de doble predestinación que en cierto sentido considera la caída en el pecado y la reprobación dentro del consejo de Dios y no meramente sujeta a su permiso o presciencia. La soberanía de Dios está en juego aquí. El lenguaje del permiso, como bien sabía Agustín, debe ser considerado positivamente. Así que, aunque el pecado original es motivo suficiente para la reprobación, en el pensamiento de Agustín no es el motivo final y más profundo. Eso solo puede darse en la voluntad y el beneplácito soberano de Dios. Entonces aquí encontramos pues básicamente que estas dos posturas adoptan, digamos que cosas diferentes respecto a la predestinación, ¿verdad? También a la reprobación, que es algo de lo que voy a hablar, la providencia, y también sobre las objeciones de la predestinación. Encontramos que, como dice acá, pues los seguidores de Agustín enseñaban que de alguna forma había una doble predestinación que consideraba, como dice acá, la caída en el pecado y la reprobación dentro del consejo de Dios. Em, Permítanme, voy a leer lo que sigue. Dice, Calvino alterna entre el énfasis supralapsariano y el infralapsariano, al igual que los teólogos posteriores que abrazaron el supralapsariano. Consideran que su propio punto de vista es legítimo, pero ni por un momento sueñan con condenar el punto de vista infralapsariano o insistir en que su punto de vista sea marcado en la confesión como el único válido. Lo único que defienden es el derecho de su posición a existir junto a la posición infralapsaria, no en su lugar. No, sino en su lugar. Los juicios del sínodo fueron de carácter infralapsariano, enfatizando la caída de la raza humana por su propia culpa, pero no condenó el supralapsarianismo. Una dificultad con el punto de vista supralapsariano es que, separa la elección de la Iglesia de la de Cristo por los decretos de la creación y la caída. Aunque las confesiones reformadas se inclinan por la oposición infralapsaria, ambos puntos de vista tienen derecho a llamarse reformados, es decir, hacen parte de la confesión reformada. Entonces, yendo un poco ya a este tema, la providencia y las objeciones a la predestinación. Encontramos primero que se define a providencia como el consejo de Dios en referencia al mundo físico, ¿sí? Que el hecho de que las cosas existan y el modo en que existen, pues se basa únicamente en la buena voluntad de Dios. Eso es básicamente la providencia. Y si se admite eso, pues acá hay que reconocer que el consejo de Dios también se extiende a un mundo moral y a la conducta humana. Entonces,
Una de las objeciones que encontramos aquí, por ejemplo, es una que dice que la humanidad se caracteriza por el libre albedrío moral, es decir, que somos creadores y que somos dueños de nuestro propio destino. En ese caso, lo que esta objeción señala es que la predestinación nos priva de nuestra libertad y estamos simplemente sujetos al determinismo divino. Y obviamente esta determinación o esta objeción es totalmente errada en todos los sentidos. ¿Por qué podemos encontrar que es errada? Porque primero es imposible dividir en dos formas, ¿sí? El mundo natural y el mundo moral. Creo que siempre van a estar los dos sujetos al gobierno de Dios. De hecho, es algo que señala el autor en el libro. Y de alguna forma, si separamos estas dos cosas, digamos que el mundo natural del mundo moral, vamos a estar diciendo que Dios está desterrado de su mundo, lo dice el autor también. Es como si dejáramos al mundo a su azar y a su capricho, es decir, el ser humano está en entera libertad de tomar las decisiones que quiere en su propio diseño, en su mismo origen, y es como de alguna forma si Dios estuviera fuera, ¿verdad?, del designio de la humanidad. ¿M? Em, ¿Por qué también es una objeción errada? Porque estas dos líneas, la línea del mundo natural y la línea del mundo moral, están estrechamente interconectadas y obviamente se compenetran en todo momento. Em, Aquí hubo algo que me llamó la atención y dice aquí, además, si la soberanía de Dios y la libertad humana compiten, entonces Dios ya no puede ser Dios porque está compitiendo contra algo. Entonces, por eso también podemos señalar de que esta objeción que dice que de alguna forma los seres humanos tenemos la libertad y el libre albedrío moral, esta determinación o esta objeción es errónea porque precisamente es como si Dios estuviera compitiendo contra algo y pues obviamente no puede ser así, ¿verdad? Voy a leer algo acá que dice, la Iglesia cristiana cree que Dios, porque es Dios y el universo es su creación, mediante la actividad infinitamente majestuosa de su conocimiento y voluntad, no destruye, sino que crea y mantiene la libertad e independencia de sus criaturas. Es decir, que obviamente nosotros como seres humanos tenemos un derecho a una decisión, pero en ese sentido, eh, Dios está sobre nuestras decisiones, Dios está sobre ese libre albedrío, ¿sí? Algo que quiero resaltar aquí, por ejemplo, es que estas dos corrientes que ahorita voy a profundizar un poco más en la supralapsariana y la infralapsariana, argumentan con textos bíblicos. De hecho, el autor dice que no hay una forma de, permítanme lo leo porque no lo tengo bien presente acá, pero él dice como que ya, no hay una forma de resolverse apelando a las escrituras porque las dos tienen fundamentos bíblicos. Las dos están basadas en textos bíblicos, ¿verdad? Pero sí es importante saber, bueno, que en esas dos líneas podemos pensar que una es antes de la caída del hombre, que Dios decreta la predestinación, que Dios decreta algunas cosas, y la otra es después, ¿verdad? Que es el infra. Entonces, por eso es importante que nosotros como iglesia reconozcamos que lo que les decía hace un momento, aunque sí tenemos el libre designio tal vez de algunas cosas de nuestra vida, por encima de todo eso está la soberanía de Dios, está la providencia de Dios, que es el tema inicial de esta cuarta parte, y que obviamente, aunque tenemos este libre albedrío, la predestinación en este caso no nos priva de una libertad, sino creo que al contrario nos ofrece una libertad eh, que, que tal vez en un momento no teníamos, ¿verdad? Entonces es importante tener esto presente. Em, Aquí es importante, bueno, revisar este tema de la predestinación y la reprobación. Y voy a leer algo acá que dice, tanto la posición supralapsaria como la infralapsaria pretenden ser fieles a la escritura, como lo decía ahorita. Y la diferencia entre ellas no puede resolverse apelando a la escritura. Cada grupo apela a un grupo, a un conjunto diferente de textos. Los infralapsarianos apuntan a aquellos pasajes en los que la elección y la reprobación hacen referencia a un mundo caído y se representan como actos de misericordia y de justicia. Y ahí podemos encontrar los textos
en los cuales los infralapsarianos basan pues su posición, ¿verdad? Por otro lado están los supralapsarianos, que hacen hincapié en que todos los textos que declaran la soberanía absoluta de Dios, especialmente en relación con el pecado. Entonces, aquí hay algunas preguntas que me gustaría que de pronto pudiéramos evaluar y en ese orden de ideas pudiéramos participar y dar nuestra opinión respecto a esto, porque el infralapsarianismo en este caso sugiere preguntas como, en primer lugar, ¿por qué Dios, conociendo todo de antemano, creó a los humanos con la capacidad de caer y por qué no impidió la caída? Creo que son buenas preguntas a las que podemos de pronto apuntar y hacernos esa pregunta como de que nos lleve también a tener claridad en cuál es nuestra posición, ¿verdad? Em, y me gustaría que pudiéramos participar en este momento y dar como esa opinión, ¿no? De esa primera, ¿por qué Dios, conociendo todo de antemano, creó a los humanos con la capacidad de caer y por qué no impidió la caída? Entonces, como que abro un momento ahí, como la reunión, o bueno, en fin, para que podamos responder esa pregunta o que podamos participar más bien en qué creemos al respecto de esa pregunta. Súper, súper. Así que anímense. Es una pregunta que hay que analizarla bien, ¿no? Antes de responderla, creo que tiene ahí bastantes cositas por Claro. identificar, ¿no? Así que váyanse animando, hermanos, a ver qué opinan, qué piensan mientras se animan, pues recordarles que este debate es un debate que toma mucha fuerza, Viviano lo decía, ¿no? En los reformados. Entonces, sobre todo en los calvinistas, otra vez, principalmente ante el desafío que presenta Pelagio, pero también muchos años después, ¿no? Listo, Frank ya se nos animó. Dale, Frank. No, 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 todavía no voy a responder. Solamente quiero preguntarle a la hermana Vivian, ¿estás en qué tema estás exactamente? ¿Estás todavía en los pelagianos o estás en predestinación y aprobación? Sí, en ese, ¿cierto? Ujú. Predestinación y aprobación. Sí, en ese, Ok, predestinación y ok, reprobación. ok, listo. Ujú. Dale. Estoy organizando ideas, ya Ah, sabes. ok, ok. ¿Alguien se anima? ¿Alguien más? No, no está además la pregunta de todas las semanas, ¿no? Pudimos leer, no está además la preguntita también. Pero sí, animémonos, hayamos leído o no, animémonos, porque son buenas preguntas. Mientras se animan, este tema de la predestinación y la doble predestinación fue caballito de batalla de las iglesias reformadas, principalmente de los presbiterianos, por mucho tiempo. Eh, y nos ha ocasionado a nivel general muchos inconvenientes, ¿no? Muchos inconvenientes. Entonces, sí son temas interesantes porque nos ponen en juego lo que Vivian nos está diciendo, esa soberanía de Dios y esa responsabilidad nuestra, ¿sí? Entonces, que creo yo debemos entenderlo como algo paradójico, no contradictorio, sino paradójico, es decir, dos cosas que pueden estar al mismo tiempo. Somos responsables, somos libres, pero Dios es soberano, sino que lamentablemente por muchos momentos de nuestra historia eh, hubo quienes básicamente daban un énfasis absoluto a esa libertad y otros a esa predestinación. Y hay que ser sincero, hay que ser honesto, pero pues bueno, yo creo que eh, en ese debate los dos bandos usamos en muchas ocasiones muy mal las citas bíblicas. Y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Muy mal las citas bíblicas, pero bueno, mientras ustedes se animan. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo encontré hace años Efesios 2 cuando lo encontré me refiero porque yo fui un férrimo defensor de no, o sea, casi que fui determinista cuando era bien joven,
de Dios tiene todo controlado. Y ese autor nos dice algo maravilloso en alguna parte, ¿no? Y es que esa presencia de Dios obedece a que como es eterno, puede ir y volver en el tiempo. Entonces es una cuestión de, como no está sometido al tiempo, sabe de antemano. Es una cosa maravillosa de entender y no tan fácil. Pero recuerdo cuando descubro por mí mismo esta cuestión de Efesios 2 que tanto usábamos, ¿no? Entonces, criaturas suyas somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. A mí eso me marcó un antes y un después, porque fue empezar a ver, hablo desde mi postura, ustedes pueden no estar de acuerdo o si estar de acuerdo y no pasa nada, pero desde mi postura ver como, ups, esta predestinación de la que hemos estado hablando no es tanto para una eternidad con o una eternidad sin, es para un tiempo presente, eh, caminando en consecuencia a lo que Dios quiere que yo haga. Y también me pegó duro porque es un texto anti-vanagloria, usando el lenguaje paulino. Es decir, me corresponde hacer el bien, me corresponde hacer buenas obras. Debo hacerlas, tengo que hacerlas, pero ni siquiera son mi iniciativa. Y es una cuestión de Dios es el que las prepara, Dios es el que me las pone, Dios es el que me lleva a hacerlo. Entonces es una cuestión maravillosa porque otra vez ahí juega mi voluntad, mi deseo, pero también su designio. Solo que me aterrizó en el sentido de darme cuenta que yo había mal usado textos bíblicos para hablar de la eternidad. Y a veces no son para hablar de la eternidad. Y hay que ser sinceros, la iglesia, por momentos, digamos, repito algo que dijimos la semana pasada, somos hijos de época. Por momentos mal usamos estas citas, ¿no? Eh, sí, o citas como Dios es el que pone el querer como el hacer por su santa voluntad para hablar de que salvación, o citas como Dios, eh, de pronto para hablar del otro lado, no tarda su promesa o no incumple su promesa, sino que es que está siendo paciente para que todos se arrepientan. Eh, o citas como Mateo 25 de, vengan benditos de mi Padre y entren a este lugar que fue preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Entonces es una cuestión que nos muestra que muchas veces no pensamos una teología bíblica, sino, sino usamos los textos para defender nuestros puntos teológicos. Pero cuando uno entra en los contextos, eh, pues, pues uno se da cuenta del error, ¿no? Del error. No obstante, eso no quiere decir que no podamos debatir, discutir, hablar, opinar. La cuestión es, sea infra, sea supra, sea pelagiano, la cuestión es darlo como un dogma, como una única opción, creyéndonos dioses en el sentido de decir, es que así es y así obra del Señor, ¿no? No sabemos, realmente no sabemos, pero bueno, espero que mientras yo estaba hablando, se estén animando. Ya tengo algo por aquí, si me permiten. Dale, Frank, claro que sí. Dale. Eh, bueno, es basado a un texto bíblico en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que cuando menciona conoció, está hablando en paralelo en tanto al libre albedrío o esa libertad que nos dio con la predestinación. Porque dice que a los que antes conoció y mirando ese verbo conocer, él vio. Conocer es quizás que él tuvo percepción, él vio, conoció lo que lo que estaba haciendo el ser humano, incluso antes de crearlo, Dios vio cuál era mi decisión en cuanto a la libertad que Él me dio, ¿sí? Y por lo que dijo el profesor, Él es eterno, Él no entra en el tiempo, él puede ver mi presente, Él pudo ver quizás mi vida antes de crearme incluso porque Él es Dios.
lo que hemos visto durante todo este periodo, durante toda este libro, esta clase, ¿no? Entonces, creo que esto está en paralelo. Tanto el libre albedrío que Él nos dio, esa libertad que Él nos dio, con la predestinación, va en paralelo. Muchas gracias, ese es mi aporte. Súper, súper, Fran. Ujú. Gracias, Fran. Genial. Bueno, respecto a lo que el profe estaba diciendo ahorita, me llama la atención porque justamente acá dice que la doctrina de la predestinación debe ser un dogma de toda iglesia cristiana, ¿no? Y ahí es donde encontramos tal vez algo acerca de los pelagianos, ¿sí? Que está incluido en este punto. Y dice que la voluntad humana es libre en un sentido libertario y sigue siéndolo, incluso desde la caída puede elegir libremente, perdón, entre dos opciones, el bien o el mal. Pero a lo que apunta digamos que esta línea es que el pecado nunca es una condición de la naturaleza humana, sino que todo pecado es un acto de perdón, de la voluntad. Es decir, que la caída, que la, u- que la naturaleza humana caída puede y debe cooperar con la gracia de Dios. La predestinación es solo una cuestión de presciencia. ¿M? Entonces, el autor hace énfasis a que en ese momento en el que él escribe este texto, habían muchas iglesias semipelagianas. Ahí habla él como de una enseñanza semipelagiana, como que se estaba mezclando el tema de la enseñanza de la predestinación con algunas de estas posturas. ¿M? Y esto me llevaba a pensar a que tal vez no está tan descabellado que hoy día podemos encontrar tal vez algunas de esas posturas en algunas iglesias, ¿no? Como que de alguna forma se habla de la soberanía de Dios, pero también se pone en juego cuando se enseña sobre la gracia. Yo he podido darme cuenta y he podido apreciar cómo incluso en este momento, después de tanto tiempo que este autor escribe esto, eh, hay relación tal vez en algunas doctrinas o en algunas enseñanzas que se afirman desde las iglesias, ¿verdad? Que tal vez pueden tener un poco de esto, de esta línea pelagiana, porque en que a veces como que enseñamos y lo hacemos una doctrina, como que sí, el tema de la predestinación y todo esto, pero también eh, a veces se va a otro extremo que es el de el hombre es libre, el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede fallar y no pasa nada porque eso no es una condición humana, el pecado al final del día es como un acto que él realiza y ya, pero como que, y sabemos que nuestra naturaleza finalmente sí es pecaminosa, es decir, tiende al pecado. Entonces lo ponía mucho como en este contexto porque eso me llamó mucho la atención sobre cómo lo que este autor afirma es algo que no está tan fuera de nuestra realidad hoy siglo XXI, donde tal vez en muchos lugares se está enseñando esto y se apunta a que el ser humano igual ya está predestinado, entonces no pasa nada, pero me lleva a pensar en algo que decía Pablo, si no estoy mal en Romanos, cuando dice como ahora entonces porque tengo la gracia, puedo seguir pecando y puedo seguir haciendo lo que quiera. No, al contrario, porque soy justificado y porque soy elegido, entonces no puedo seguir en esa condición. Soy elegido para, digamos que vivir bajo la soberanía de Dios y para vivir en la libertad que Él me da. Entonces, es muy importante que hoy podamos pensar, estas preguntas que están aquí, que ustedes están viendo en la presentación, nos pueden llevar a posicionarnos tal vez en alguna de estas líneas de, de la confesión reformada, como lo dice acá, el infralapsarianismo o el supralapsarianismo, pero creo que cual sea la línea o la posición hacia la cual apuntemos, finalmente creemos que hay un designio de la voluntad de Dios, hay un consejo de Dios y hay un decreto de Dios, que si fue antes de la caída o si fue después de la caída, está y permanece. Y sobre ese designio suceden todas las cosas. Y que aunque el hombre tiene un libre albedrío y que aunque el hombre tal vez tiene una condición de elegir, prima la voluntad de Dios y prima el consejo de Dios, que podría ser como un resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento. Excelente, Eh, ese resumen, Viviana, Dale, maestro. excelente.
completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Total. Em, entonces aquí dice el supralapsarianismo se abstiene de todo intento inútil de justificar a Dios y se limita a atribuir tanto la elección como la reprobación al beneplácito soberano de Dios. Sin embargo, corre el riesgo de hacer que los objetos de la elección y de la reprobación, seres humanos posibles, en lugar de reales, y de hacer del pecado un medio de reprobación del mismo modo que la obra redentora de Cristo es el medio de elección. En resumen, si Dios conoce una cosa y la permite, lo hace de forma voluntaria o involuntaria. Esto último es imposible. El permiso de Dios es eficaz, un acto de su voluntad. Ni la visión supralapsariana, que es con algo que concluye este punto, ni la infralapsariana de la predestinación son capaces de incorporar en su perspectiva la plenitud y la riqueza de la verdad de la escritura y de satisfacer nuestro pensamiento teológico. Entonces, pues es básicamente lo que acabo también de decir, como sea cual sea la posición en la que nos encontremos, al final del día sabemos que hay un decreto de Dios y, y sabemos que Él nos escogió de antemano, que nos preparó para las buenas obras, como lo leía el profe hace un momento. Entonces, bueno, los animo a que podamos reconsiderar estas preguntas, ¿no? Que igual nos van a ayudar de pronto a ahondar más en el tema, porque permitió Dios que los humanos cayeran en la caída de una persona, por qué nos hace predicar el evangelio a todos los humanos, perdón, no hace, y por qué no otorga la fe a todos, ¿no? Creo que son preguntas que nos pueden ayudar como a definir también un poco acerca de este tema de la predestinación y la reprobación. Creo que eso es todo por ahora, maestro. No sé si alguien quiera como darnos su opinión, punto de vista, participación. No sé qué tienen por decir mis hermanos. Hermanos, y animarlos a nuestras opiniones porque se trata también de cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura frente a todo lo que se ha dicho y, y si nos tocara enseñar algunas verdades mm, sobre los temas ya vistos, entonces, ¿cuál es mi posición para yo enseñar a la iglesia o a las personas que me tocara enseñar? Es muy bueno de que cada uno, pues, ojalá pudiera dar luz sobre qué piensa respecto al tema. Vivian, ¿podrías, por favor, recordar las preguntas, las últimas tres preguntas que hizo? Vale, claro que sí. Porque Dios, conociendo todo de antemano, creó a los humanos con la capacidad de caer y por qué no impidió la caída, es la primera. La segunda es, ¿por qué permitió que todos los humanos cayeran en la caída de una persona? Y la tercera es, ¿por qué no hace predicar el evangelio a todos los humanos y por qué no otorga la fe a todos? Esas preguntas, esas preguntas dan miedo responderlas. Bueno, quiero ir un poquito y rescatar acerca de lo que dijo de la predestinación y, y lo relacionó con el tema de la gracia. Eh, Recuerdo que el autor dice, cierto, que somos creados o somos salvados, tenemos disculpa, somos predestinados para hacer buenas obras y no porque hicimos buenas obras, ¿cierto? Es para, no por. Y bueno, y esas buenas obras las preparó el Señor de antemano. Eso quiere decir que en el diseño, en el diseño de Dios, eh, ya hemos sido elegidos, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados. Y en esa predestinación el Señor ya diseñó también esas obras
a las cuales nosotros, digamos, deberíamos hacer en cuanto a la predestinación. En cuanto a esa pregunta que usted hace, ¿por qué Dios permitió la caída de la humanidad? Creo que de eso se trataría la demostración de la libertad en el ser humano, de un Dios que no es un Dios que hizo las cosas para sí mismo, para, por orgullo propio, no un Dios que hizo la creación solo para demostrar que Él es único, un Dios egoísta, un Dios, no sé si me hago entender, sino que fue un Dios que creó, hizo la creación y puso el amor, puso su amor, puso su esencia, digamos, demostró su esencia en lo que hizo, y esa esencia es amor, y le dio esa libertad al hombre, ¿sí? A la criatura más importante quizás o diferente de la creación, que fue el hombre, le dio esa libertad en su amor, o sea, o le dio, ¿cómo le diría yo? Ese privilegio de ser libre, de tomar decisiones. Y quizás el hombre al inclinarse por el pecado, quizás aún ahí Dios todavía está demostrando en forma máxima su amor, ese amor que le caracteriza, esa esencia de él, en que no lo exterminó, no lo quitó, no lo quitó de la creación, sino que le dio tiempo. Creo que a través del tiempo Dios le derrama su gracia inmediatamente allá con Adán. No le dio la muerte enseguida, sino que le dio tiempo. Y en este tiempo que le dio, de allí pues le dio la oportunidad de que saliera una descendencia pues como lo vemos, hasta llegar a Abraham y todo esto. Entonces yo creo que ¿por qué Dios permitió esto? O sea, yo no voy tanto a que por qué cayó, sino más que porque le dio la libertad al hombre de poder decidir pecar. Eh, yo creo que el punto no está en que el pecado es por culpa de Dios, sino más bien que el hombre desaprovechó, el hombre no pudimos comprender el amor de Dios como tal, o la humanidad no la pudo comprender como tal lo que Dios quería con ella, ¿no? No sé si me hice entender o enredé más la pita. Entendimos, Frank, entendimos. Gracias. Hermano Rubén, Bueno, complemento algo, ¿cierto? Del compañero Frank que apunta a eso. Dijo parte de lo que yo ya iba a decir. Lo que yo miro también allí es que, bueno, Dios tiene todo planeado con su propósito, su voluntad. Y de antemano, Dios conocía todas las cosas, todo lo que iba a suceder y todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿Cierto? Eso Dios lo sabía. Ahora, si Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, ¿cierto? Con un propósito, de antemano yo digo que Dios sabía todo lo que iba a suceder, de que el hombre iba a ser engañado y que el pecado iba a existir, la desobediencia, la maldad. Pero Dios, Fran dijo parte de eso. Yo miro entonces que Dios deja al hombre, ¿cierto? Desde la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, desde ahí el hombre comienza a conocer lo que es lo bueno y lo malo. Porque en un principio el hombre conocía solamente lo bueno allí, pero no había conocido, había tenido ese pensamiento abierto de las cosas malas, de las decisiones, de que el hombre tome decisiones. Y en eso está que el hombre tome sus decisiones y no esté atenido a otro, ¿cierto? Como un títere atenido a otro, sino que el hombre tiene su capacidad
su libertad para tomar decisiones. Ahora, Dios muestra su amor y su gracia a través de Jesucristo, porque si no había sido así, entonces no existiera eso, ¿cierto? Ahora Dios mira que el hombre necesita y Él quiere mostrar su soberanía, su poder, su salvación, su gracia, su misericordia y cómo lo ha manifestado y cómo se está manifestando a través del hombre, ¿cierto? Allí a través del hombre, porque allí cuando dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Así como el hombre mismo desobedece, cae, queda desamparado de la gloria de Dios, pero Dios mismo que hizo al hombre, que todo lo puede Dios, Dios da el puente, Dios da el camino, Dios da la gracia, Dios da el perdón, para que el hombre unirlo de nuevamente a ese Dios, ¿cierto? Entonces lo que yo miro que todo está en las manos de Dios y se hace bajo un propósito y una voluntad de Dios todo lo que está pasando para un bien. Quería aportar eso. Muchas gracias, Pastor Rubén. Creo que, pues, respecto a los dos comentarios que nos han dado Frank y el pastor, me parece muy acertado pensar en que estas mismas preguntas, de hecho, sí están manifestando también la libertad del hombre en tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, esta segunda pregunta que dice, ¿por qué permitió que todos los humanos cayeran en la caída de una persona? Y creo que siempre sabemos que al tomar una decisión, esa decisión tiene una consecuencia, ¿no? Entonces creo que cuando el hombre se le hace libre albedrío de alguna forma es saber que eso va a implicar también algunas consecuencias, que en algún momento van a ser buenas, que en algún momento no van a ser buenas. Pero el hecho de que el ser humano haya caído, en este caso hablamos de Adán, el primer ser humano en la tierra, implicaba unas consecuencias que tal vez no solamente fueron para él, sino para toda la raza humana. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Carlos, dale. Bueno, el tema está bastante bueno y no sé si de pronto con lo que vaya a decir enredemos en la pita, como decimos acá. Pero hay algo que está rondando mi mente y es, bueno, está bien, sabemos que Dios es soberano y que Él sabía de antemano, pues, todo esto que iba a acontecer. Pero yo me pongo a pensar, ¿y si el verdadero inicio de todo fue con la caída de Lucifer? Entonces, o sea, podríamos decir que Dios no solamente nos creó a nosotros con esa libertad de escoger, sino que en su concilio divino también hay libertad entonces de escoger, porque si Lucifer estando, eh, en- eh, pues sabemos la historia de él, estando en el cielo juntamente con ellos, con esa libertad de adorar, pudo revelarse, perdón, a Dios y de esa manera ocasionar todo lo que ahora pues venimos atravesando. Creo que ahí pudo ser el punto de partida hacia todo esto que nosotros decimos. Ahora, mi pregunta es, ¿sabía Dios también que iba a acontecer lo de Lucifer? No sé si con esto estoy enredando más la pita o me metí en camisa de 11 varas. Pero, o sea, me viene a la mente porque si sabemos que Dios es eterno, ¿verdad? Entonces Él existe Él no tiene un inicio y no tiene un fin porque Él simplemente es eterno. Entonces, dentro de esa posibilidad o dentro de ese espacio, ¿sabía Dios también que a raíz de todo lo que pasó con Lucifer iba a generar toda esta queda del pecado? No sé, lo dejo allí, no sé si... Chévere. Está chévere. Y me alegra mucho que no se cohíban de eso. No importa si se enreda la pita, si sí, si no, me parece genial. Fran, ¿quieres decir algo? Pero gracias, Carlos. Ya ahorita volvemos, a no ser que Fran de pronto vaya a decir algo al respecto, ¿no? Sí, sí, quiero decir algo y no sé si de pronto dará luz a- a responder un poco lo que Carlos está diciendo. Es mi posición, no lo he visto en ningún libro
No lo he leído de ningún autor y espero no ser un hereje con lo que voy a decir. Dios mío, perdona. Ah, entiendo. eh, es que, bueno, yo me pongo y pienso de la siguiente manera, hablando de la soberanía de Dios en todo esto. Es que Dios nadie le pidió y nadie le dio consejo, eh, nadie le ordenó a Dios que hiciera una creación. De hecho, ni que creara mismo Lucifer, ¿sí? Fue porque Dios lo quiso hacer. Dios lo quiso hacer y al irnos ahí a la soberanía de Dios, creo que pierde, para mí pierde fuerza, pierde peso todo intento de ir a cuestionar a Dios por alguna cosa, ¿no? Eh, Dios hizo la creación porque Él lo quiso hacer y la forma como la hizo, él la escogió también. Ahora, lo cierto es, de ahí, y quiero ir como un poquito a la pregunta que hace Vivian, acerca de si por qué Dios nos manda a predicar a todos y no le provee la fe a todos. Ah, creo que el mero hecho de existir ya es una acción de gracia, ya es un privilegio. El mero hecho de tener vida ya es un privilegio de tener, porque ya es una elección de Dios. El mero hecho de existir ya es una elección de Dios, ¿sí? Porque quizás Dios ya tomó esa decisión y eligió de que independientemente tenga fe o no tenga fe, ya Dios lo eligió para que tuviera vida. Y al tener la vida, creo que ya tiene la oportunidad de poder decidir, con el libre albedrío, de poder decidir qué aceptar y qué no aceptar, ¿no? Qué hacer y qué no hacer en cuanto a eso. Y con esto también, no sé si me meto un poquito a lo que dice Carlos. eh, Dios creó a Lucifer porque lo quiso hacer y, y ya Lucifer también tuvo su oportunidad de elegir y eligió mal, eligió mal y el mal se introdujo en su corazón. Y creo que con Lucifer o sin Lucifer, de alguna manera el hombre también iba a tener esa oportunidad de elegir, porque de esa era la esencia, ¿no? Si no era la serpiente, si no era Lucifer, quizá había sido otra cosa, pero de alguna manera el hombre también iba a tener esa oportunidad de elegir, pienso yo. No sé si estoy errado. Está Gracias. Sí, maravilloso. Dale, Rubén. Me gustó mucho, Fran, esa cuestión de que el solo hecho de estar acá, de existir ya es la manifestación de la gracia. Eso me parece espectacular. Dale, Rubén. No, cuando están los aportes, ¿cierto? Como que le viene más a uno, y lo que ha dicho Fran, algo muy positivo. Cuando en el pensamiento, ¿cierto? Y Dios es Dios y creó a los seres humanos con un libre albedrío. ¿Y por qué? Lo que significa, ¿cierto? Allí, que el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones y elegir entre el bien y el mal, ¿cierto? Dos cosas, que el hombre toma decisión, escoge el mal o coge el bien. Y Adán tenía todo y se le presentó, ¿cierto? Y Adán tomó la decisión, bueno, de escuchar la serpiente y escuchar una voz contraria y tomó una decisión de obedecerle. Y en eso está la tónica hoy del hombre, ¿cierto? En que el hombre sea libre en tomar decisiones. Toma la salvación o la perdición. Son decisiones del hombre, ¿cierto? De escuchar una gracia, un perdón, y Dios ha puesto a través de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces allí miramos, bueno, Lucifer estaba allá en el cielo y tenía toda la oportunidad y la decisión de no desobedecer, pero también tomó una decisión de la desobediencia. Y lo que decía Vivi, ¿cierto? La desobediencia trae consecuencias y hay decisiones que traen consecuencias. Pero la idea es de que a pesar que el hombre pecó, desobedeció,
hay una oportunidad. Dios a través de Cristo ha venido recogiendo, recopilando, ¿cierto? La vida del hombre, en que el hombre reconozca, es que hay un reconocimiento en que, y es la parte de la decisión de cada uno de nosotros, que somos pecadores y pecamos. Pero lo más lindo es uno reconocer que necesita de Dios y tomar decisiones de buscar cada día más de Dios. Gracias, Paz, así es. Yo, mientras estábamos hablando ahorita sobre Adán y sobre esto, pensaba en un texto que me llama la atención en el Evangelio de Juan, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y pensaba mucho en que la Biblia menciona en algún momento acerca del segundo Adán, que es Cristo, ¿no? Y cómo Cristo viene al mundo y Cristo redime a la humanidad y cómo de alguna forma Cristo arregla todo lo que Adán en algún momento por una mala decisión había provocado y causado en la humanidad. Entonces, al conectarlo con este texto que evidentemente nos está hablando de Jesús cuando viene al mundo, es como si en Cristo Jesús, obviamente se parte la historia de la humanidad y es como si hubiera una nueva oportunidad, que en este caso dice como a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces ahí podemos ver como de alguna forma la libertad del hombre en decidir. Jesús como que nunca impuso crean en mí, sino solamente les dio la opción de el que crea en mí, ¿verdad? Y este texto dice más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Y ahí es donde viene el otro punto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como diciendo les dio un destino, les dio una nueva identidad. Entonces creo que en Cristo vemos una redención de todo lo que en algún momento se había visto en Adán, ¿no? Que Él es el segundo Adán y que en este caso pues Cristo cuando viene al mundo se hace hombre precisamente para mostrarnos eso, que podía redimirnos siendo como nosotros, pero sin pecado alguno. Entonces era como algo que quería compartir porque me pareció interesante poder ponerlo ahí. Eso era. Chéverísimo, chéverísimo todo lo que estamos escuchando. Y, y bueno, me alegra mucho. Yo le tenía un poquito de, no sé si la palabra sea pereza, pero sí como de, ¿por qué este autor tiene que hablar de eso ahí? Obviamente, siglo XIX es un debate vigente, eh, pero está muy chévere lo que estamos escuchando. Otra vez, esta cuestión paradójica. Ustedes han dicho cosas maravillosas. eh, que es gracia de Dios el solo hecho de vivir. Otra vez, no importa si fue antes o fue después, decía Viviana, hay un designio de Dios. Eh, y esa cita que acabas de dar, ¿no? Me parece genial la cita pensando en que dice, a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Supuestamente, en ese contexto, los judíos. Esa es una cosa espectacular. Al pueblo que eligió, que escogió, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque entonces nos rompe con toda esta teología calvinista, pelagiana, o sea, es como el texto rompiéndonos esto, porque el calvinista dice, no, pues los suyos son los suyos, y citamos, valga la redundancia, citamos citas bíblicas, ¿no? Recuerdo porque yo, repito, tuve un pasado de férreo defensor de esa doble predestinación. Eh, entonces diciendo cosas como, no perdí ninguno de los que me diste, sino el hijo de perdición para que la escritura se perdiese. O sea, como el sacrificio de Jesús es eficaz, no murió por todos, murió solo por algunos. Pero me encanta el texto que acaban de citar, porque vino a los suyos. Entonces ahí el calvinismo puede estar diciendo, sí ven, pero no lo recibieron. Y los pelagianos siguen, pero a los que lo recibieron, ahí hay una acción humana. A los que creen en su nombre, ahí hay una acción humana. Les dio la potestad, una acción divina, el derecho de ser hijos de Dios. Pero no por esto, sino porque viene finalmente lo que está por encima de esa decisión humana es la voluntad de Dios. Y como, fin de la discusión, o sea, como fin de la discusión en el sentido de, ya Vivian lo había dicho, Dios tiene un designio.
Sí, pero también estamos obrando ahí en medio de, es decir, también están nuestras acciones ahí, también mediamos. Pero me gusta mucho esto porque pues el texto muestra que terminan siendo suyos los que no eran suyos y que los suyos terminan alejados de él. No estamos hablando en este contexto de infierno, cielo, sino simplemente lo que el texto nos dice, ¿no? Los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es maravilloso. No sé si ustedes ya empezaron a ver antropología, ¿ya empezaron? ¿Todavía no? Ok. Bueno, entonces, eh, ¿cuándo empiezan esa clase? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok. Es que no me quiero meter en la clase que no me corresponde. Eh, pero yo sé que, por ejemplo, los que están en tercer semestre vieron alguna materia porque los he escuchado, los he escuchado ahorita y los escuché en el curso pasado eh, hablando de, de mito, mitología, de qué es literalidad y de todo esto. Independientemente de, hay algo que a mí me encanta con los textos bíblicos y más que ponernos a discutir si algo pasó, si algo no pasó, si algo es literal, si algo es narrativo, si algo es mitológico, es bueno, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que dicen los textos? ¿Qué nos quiere comunicar esa literatura? Entonces, tenemos el relato de la creación en Génesis y estaba pensando en lo que Carlos decía. Entonces, la sugerencia que me hacía a mí un profesor hace muchos años, perdón, él partiendo desde la literalidad, él hablando de que esto pasó, sucedió. Por eso digo, no importa, porque es que estaba leyendo un comentario como para contextualizarlos a los demás, ¿no? Estaba leyendo a Dairo, que escribió, Adán es humanidad. O sea, ¿por qué Dairo escribió eso? Pues porque, claro, nos han enseñado eso, que Adán es humanidad. De hecho, viene y ahí les coloqué de Adama, en griego, que quiere decir tierra. Adán era el terrícola, el tomado de la tierra. Es una representación del género humano. Pero más allá de eso, o sea, más allá de ponernos a debatir, existió, no existió, vivió, no vivió, cuál fue el pecado, me encanta la narración y la lectura en clave y la propuesta que me hacía a mí un docente hace algunos años, eh, no a mí, a la clase, ¿no? La sugerencia eh, de por qué no ver la caída de la serpiente antigua, de la serpiente. Apocalipsis es quien la llama la serpiente antigua, es Apocalipsis quien nos contextualiza, a ver, Apocalipsis 12:9, ¿no? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Es Apocalipsis, perdón, quien nos, quien nos dice quién es esa serpiente. Antes de Apocalipsis, en el relato bíblico, no se nos ha hablado de quién es. Pero, ¿qué me gusta? Ver la posibilidad de que la caída, y estoy pensando en lo que Carlos nos decía, la caída del hombre haya sido paralela al mismo tiempo con la caída de la serpiente, entonces a la luz del Nuevo Testamento, llamémoslo así, del diablo, de Satanás, que haya sido una caída simultánea. ¿Bajo qué perspectiva? Entonces, no sé si tienen por ahí sus Biblias o Google o lo que sea, ¿no? Estaríamos hablando entonces de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 que nos dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no se coman, perdón, no comeréis de este árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, mira, podemos comer cualquier fruto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no se lo coman, ni lo toquen, para que no se mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente ustedes no se van a morir, pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán ustedes como Dios,
conociendo el bien y el mal. Vuelvo a repetir, estamos en el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. Dios sabe, dijo la serpiente, que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La sugerencia que se nos hacía, una sugerencia hermenéutica, es mirar este texto como una caída simultánea. Cayó el hombre, cayó el hombre, y aquí hablamos del género, ¿no? Esta es, según el relato, esta es la mujer ahí, ¿no? Pero cayó el hombre. ¿Cuál es la tentación para Eva? O sea, la tentación que le pone la serpiente. El día que se lo coman, el día que coman de este fruto, ustedes van a ser iguales a Dios. Entonces, van a ser iguales a Dios, van a ser como Dios. Entonces, es una cuestión de el hombre quiere tomar el lugar de Dios, el hombre quiere ser como Dios. Algunos lo llaman codicia, avaricia, ambición, ¿sí? Pero van a ser iguales a Dios. Entonces, yo quiero ser como Dios, yo quiero conocer el bien y el mal, yo no quiero seguir en este estado de limitación. Usemos lo que nos dice el texto. Yo no quiero seguir conociendo solo lo que hay en este huerto. Yo quiero conocer el bien y el mal. No lo conozco, no sé qué es eso. Por eso cuando comen, ¡fum!, descubre que está desnudo. O sea, se da cuenta de cosas que antes no sabía. Pero al mismo tiempo, la sugerencia es que este personaje, eh, la serpiente, toma el lugar de Dios. Toma el lugar de Dios porque Dios fue el que creó al hombre, Dios fue el que creó los animales, Dios fue el que creó el océano, Dios fue el que creó el cielo, Dios fue el que creó la tierra. Y Dios es el que se relaciona con el hombre y Dios es el que le dice al hombre qué es lo que hay que hacer. Dios es el que le dice cuál es su función, qué tiene que hacer. El que le dijo que se reproduciera, el que le dijo que pusiera nombre a todo, el que le dijo que cuidara, que labrara. Entonces la serpiente toma ese lugar diciéndole al hombre, ahora Dios es el que le dijo no coma, la serpiente le dice coma, es decir, la serpiente toma el lugar de Dios, suplanta el lugar de Dios, usurpa el lugar de Dios. La serpiente cae al mismo tiempo que el hombre. Y por eso el relato nos muestra luego los castigos. Así como cayeron al tiempo, los castigan al tiempo. O las consecuencias, no sé cómo llamarlo en ese caso, sí, los castigos. Ah, bueno. Obviamente hay que entender que este texto obedece a una cultura, ¿no? O sea, eh, a una cultura, a un tiempo. Repito mi frase de la semana pasada, somos hijos de época. Entonces, básicamente, al hombre le dice, al hombre en este caso sí, varón, le dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Y obedece a una cultura, claro, una cultura, hoy diríamos machista. Bueno, puede ser anacrónico llamarla machista. Anacrónico quiere decir inexacta en el tiempo, porque hablar de machismo en esta época puede que no sea muy justo. Pero la cuestión de el hombre, y esto es para los judíos, ¿no? El hombre es el proveedor, el hombre es quien trabaja. La diferencia acá en el castigo es, trabajar era un placer en el huerto, extendías tu mano, cuidabas y tenías todo. Ahora, si no sudas, si no trabajas, no comes. Mujer, acabas de caer, cayeron juntos. Mujer, entonces, aumentaré el dolor en tu embarazo, o sea, ya duele. Molesto mucho porque ese texto cuando uno lo tiene cuando desde que uno es pequeño está. O sea, hablo de mi caso, ¿no? Yo lo entendí muchos años como algo muy literal, como antes no dolía estar embarazada, ¿no? Y el texto dice, aumentaré el dolor en tu preñez. Pero luego es donde viene este aspecto que en cierta forma legitima esa forma judía de ver el mundo. Tu deseo, mujer, tu deseo va a ser para tu marido. Es decir, ahí nace la excusa del sometimiento, ¿no? Se tiene que someter. Pues su deseo va a ser para su marido. Y él se enseñoreará de ese deseo que tú tengas. Pero luego viene el castigo para la serpiente. Que dentro de este mundo judío, pues, está la creencia de que hay algunos ángeles, algunas, uy, casi digo una palabra que no era, pero sí, algunos ángeles que tienen dentro de esa concepción judía, ¿no? La capacidad de cambiar de forma. Entonces, como y eso ya es más interpretativo que el texto no nos lo dice, ¿no? Pero es como si le dijera, ah, escogiste esa forma, ¿no? O sea, pues
polvo comerás, te vas a arrastrar, va a haber enemistad entre tú y la mujer y entre los hijos tuyos y los de ella. Ustedes los van a morder, pero ellos les van a pisar la cabeza. Entonces, un castigo paralelo porque hubo una caída paralela, es decir, ver este texto con esa probabilidad de que tanto la serpiente como el ser humano caen al mismo tiempo, caen al mismo tiempo. Volviendo un momento a las preguntas que nos hacía Vivian, eh, una posible respuesta puede ser, deja que pasa otra vez, porque es parte de su poder creador. No sé si no, eh, porque qué sentidos tiene crear un mundo, y no solamente estamos hablando de los seres humanos, eh, si no va a permitir que este mundo y esa creación que tiene tome vida. Pues pienso en los animales, ¿no? Pienso en el instinto, eh, pienso en lo que hacen los seres vivos en general. Dios los creó, pero pasan cosas en la naturaleza que para nosotros son crueles. ¿Nosotros quién? Los humanos. Pero pasan cosas y es como pues Dios lo creó, es decir, es parte de su creación. Pero ya con los seres humanos que tenemos la capacidad de razón, es esa cuestión de pues ahí está la libertad. Ese Dios que sabe, ese Dios que conoce lo que va a suceder, pero ese Dios que también deja que ese mundo y que esos seres que ha creado actúen, sin que eso se escape de su control y de su voluntad. Y bueno, hasta ahí hablo. Noemí nos escribe, Dios creó seres humanos con capacidad para pensar, escoger, hacer, no hizo robot, y siempre ha querido mantener esa relación con el ser humano, de darse a conocer a la humanidad, pero el hombre en su autonomía escoge creer o no. Sin embargo, se sabe que nada está fuera de la voluntad de Dios y soberanía hace como desea. Maravilloso, Noemí, lo que nos acabas de decir. Maravilloso. Entonces es eso, ¿no? No sé qué más quieren decir, qué más preguntas hay, qué más comentarios. Mientras, mientras se animan a algo más, gracias, Noemí, por eso que escribiste. Estos días un amigo me llamaba y en persona me entregaba una hojita que no encuentro con un comentario con respecto al libro de Jonás y me llamaba bastante la atención. El mismo amigo del que les hablé la semana pasada de leer la Biblia en clave de Jesús, ¿no? Pero me decía él, y no me decía, me mostraba en la hojita eh, que Jonás nos muestra eso, nos muestra un israelita que espera ver que su enemigo sea arrastrado, que se muera porque es malo y porque aparte lo odio, porque merece juicio y condenación, y que se sienta, después de todo lo que hace, ¿no? Se sienta a esperar que este pueblo perezca. Eh, pero Dios no, Dios perdona al pueblo, Dios redime el pueblo, Dios restaura el pueblo, Dios salva al pueblo. Y en cierta forma para este israelita, eh, que solo tiene en su mente que el pueblo de Dios son ellos, Dios tiene misericordia de otros, que no están en sus planes y no están en sus mentes. Hasta ahí iba mi amigo y me decía otras cosas, pero yo estoy pensando dentro de este debate dentro del calvinismo y el pelagianismo, eh, que a veces podemos caer en algunos errores en nuestra teología, ¿no? De decir, estos son los escogidos de Dios y ya. No, no sabemos, o sea, no sabemos. Preguntas que son interesantes, ¿no? Preguntas que se hace uno en las misiones. Bueno, mm, si Dios es soberano y ya tiene a los suyos, ¿cuál es la necesidad de que vayamos a evangelizar? Uno, dos. Bueno, y antes de que hubiera cristianismo, aquellos pueblos que no conocieron de Jesús, ¿qué? ¿Cómo fueron juzgados? Entonces, son preguntas que lo llevan a uno a pensar como la grandeza de Dios va más allá va mucho, 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 mucho más allá de lo que nos imaginamos. Eh, la iglesia de Dios, ¿son solo los creyentes? ¿Son solo los cristianos? ¿O Dios tiene gente de su rebaño fuera de su iglesia, es decir, fuera de la institución eclesial cristiana? Dios tiene gente de su rebaño
en otras religiones. Dios tiene gente de su rebaño eh, en aparentemente no creyentes, o otro. Dios tiene gente de su rebaño o todo el mundo de su rebaño, ¿no? Son preguntas que entran, son preguntas que llegan, son preguntas que calan, eh, porque repito, a veces mal usamos las citas. Recuerdo nuevamente la de Judas, ¿no? Ninguno se perdió, solo el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Muchas veces vi cómo se usaba esa cita hablando de que se perdió en el sentido de que perdió su salvación, su eternidad, pero si miramos los textos no están hablando de eso. La oración de Jesús, Jesús está diciendo, aquí me los entregaste, aquí están, menos este ya no está, pero se cumplió la escritura. Entonces son esas cuestiones que nos llevan a pensar, ok, hay un designio de Dios, eterno, pero ¿cuál es el designio? Porque a veces otra vez lo llevamos más a lo que ha de venir y no a lo que ya estamos viviendo. Por eso les hablaba de esa cita de Efesios capítulo 2 de las buenas obras. Me llama en sobremanera la atención. La cita de Fran de Romanos 8, ¿no? Es una cita que el énfasis está en que todo coopera para bien, para aquellos a los que Dios amó, llamó, escogió, predestinó, justificó, glorificó. Pero el énfasis es este, las cosas cooperan para su bien. El énfasis no es tanto y son salvos porque Dios los tiene, no, es todo coopera para bien, todas las cosas, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces es interesante ver cómo ese calvinismo respondiendo a ese catolicismo romano, eh, que en cierta forma es universalista, cómo a veces se cerró de forma tal que esta discusión que hoy estamos teniendo, que es una discusión interesante, nos hizo mucho daño porque, porque para muchos entonces la predestinación se volvió igual a un determinismo filosófico, que todo está determinado, que mis movimientos, mis palabras están determinadas, que somos robots, como está diciendo aquí Noemí, y pues realmente no, o sea, realmente, otra vez, lo maravilloso de esa voluntad que Dios nos da, pero una voluntad que está subordinada a esa soberanía, eso es una cosa espectacular. Ya no digo nada más. No sé si quieren decir algo, si dejamos ahí, pero pues muy bien, grupo, muy bien, grupo. ¿Se durmieron? Aquí estamos. Bien, entonces son 8:23 de la noche. ¿Ustedes tuvieron clase anoche? No, profe. ¿No? Ah, yo creí que ya habían arrancado. ¿Y tienen El clase mañana? martes. El El mar, martes, sí. Y el mar. mañana sí tenemos. Mañana sí, profe. ¿Y qué tienen mañana? Estamos Práctica. viendo práctica ministerial. Ah, Falta ok, liderazgo. ok, ok. Pues no sé qué opinan. Si terminamos acá con el grupo de hoy y dejamos para una sesión más el grupo que viene, o si quieren arrancar hoy, ustedes deciden. No, profe. Eh, la próxima semana. Hemos Listo, tenido no, ahí algunos inconvenientes, entonces para perfecto. tener ¿Eres todo tú, completo. Rubén, Sara y Carlos Andrés? Andrés. Sí, profe. Ok, ok. No, pues darles las gracias al grupo de hoy. No se nos pudo conectar Edilson, pero bueno, inició la semana pasada. Darles gracias también por suplir a nuestra hermana que pues tuvo inconvenientes. Están en uno de los días más estresantes para un docente. La entiendo porque yo andaba en lo mismo. Y donde estoy tengo mucho dolor de cabeza por lo mismo. Y creo que si no los hubiera tenido a ustedes esta noche,
no hubiera terminado lo que estaba haciendo. Pero bueno, maravilloso, muy chévere. Muchas gracias, grupo. Muchas gracias a todos por participar. Frank, también, gracias. A todos en general. Eh, Noemi, como siempre, por tus comentarios escritos, yo los disfruto bastante. Al pastor Edison siempre le cuento de tus comentarios escritos. Han sido pocos, pero te consta que me acuerdo de ellos siempre, siempre, siempre. Eh, Nada, Dairo, gracias. Rubén, Carlos. Y nada, entonces, ¿qué opinan? ¿Próximo jueves, misma hora? Sí, listo, Sí, Noemí, hace que profe, sí. a la próxima, a Perfecto, la misma hora. Totalmente de acuerdo, profe. El próximo jueves. listo, perfecto. Perfecto, y nada, pues que Dios los bendiga. Ojalá, por favor, oh, por favor, ya es lo último que leamos bastante, ya es poquito lo que nos queda, que lo leamos muy bien, eh, pues para aprovechar y para disfrutar. Aprovecho ahí para felicitar al grupo de hoy porque, digamos, hubo mucho dominio sobre lo que nos faltaba y eso ayudó a que la presentación fuera muy coherente y muy precisa y se dijera lo más importante. Obviamente hay cosas del libro para resaltar, para destacar. El autor hace unas preguntas muy interesantes, similares a estas, ¿no? Pero bueno, ya nos quedan ahí para pensarlas, para seguirlas pensando, para cuestionarlas también. ¿Listo? Eh, Tengo acá una. ¿Por qué una persona nace dentro y otra fuera del recinto del cristianismo? ¿Por qué un niño muere en la infancia y como hijo de la alianza es llevado al cielo, mientras que otro muere de la alianza y sin gracia? ¿Por qué uno se convierte en creyente y otro no? Digamos que uno las puede cuestionar porque vuelve y juega, ¿no? Garantiza, y el autor al ser del siglo XIX y ser reformado, ser protestante, pues tiene una visión particular, ¿no? Pero garantiza el hecho de que yo sea de un recinto cristiano, que sea realmente creyente. Estos días, justamente hoy con niños de décimo, hablábamos de eso, ¿no? Yo les explicaba que era ser un cristiano nominal y les pregunté, ¿cuántos de aquí se consideran cristianos? Levantaron un grupo de 35, levantaron tres la mano. Luego les dije, bueno, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados? Levantaron 30 la mano. Entonces, son cosas diferentes que podemos hoy cuestionarle al autor, ¿no? Eh, Incluso con textos bíblicos, vuelve y juega, ¿no? Se me viene ese evangelio de, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Y la respuesta fuerte ahí de Jesús, ¿no? Nunca los conocí. Una cosa impresionante, es una cosa que nos llama a confiar en la gracia y en la voluntad de Dios. En la gracia y en la voluntad de Dios porque los suyos no lo recibieron. Es maravilloso eso, es una cosa impresionante, una cosa divina. Sí, porque también el calvinismo marcó mucho que Dios tiene una gracia irresistible, que la gracia de Cristo, de su sacrificio en la cruz es irresistible. Pero pues cuando Juan nos dice esto, uff, pero luego, no, ser llamados hijos de Dios es algo que le corresponde justamente a Él, ¿no? Y que va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Antiguo Testamento nos deja sorprendidos con textos como Ciro, mi siervo, eh, o Darío, el rey persa, que habla justamente de Yahvé, o sea, personas de fuera hablando del Dios de Israel. Eso es una cosa impresionante. Y el Nuevo Testamento está lleno de eso, ¿no? El centurión romano, la mujer sirofenicia, dando ejemplo, y siendo puestos como ejemplo por Jesús. Entonces es una cosa maravillosa lo que encontramos y no, no sé, como teólogos podemos hablar, especular, eh, pero, pero igual reconocer que hay cosas que siguen siendo misterios, ¿no? Dios los bendiga, que pasen buena noche.
Amén, profe. Muchas gracias, Bendiciones profe. para Feliz todos. noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Bendiciones. Fernando, que estés muy bien. Profe, Bendiciones, profe, bendiciones para todos.